El arrepentimiento de Nínive. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Este capítulo inicia igual que el primero de este libro de Jonás, pero la continuación es distinta. En lugar de irse a Tarsis, ahora sí va a Nínive para proclamar la destrucción de la ciudad por su inequidad. Algo que se destaca es que se mide la distancia con unidades de tiempo de la misma manera que un astrónomo mide las distancias utilizando años luz. Así de grande era Nínive, 3 días de camino de extremo a extremo. Lo interesante es que Jonás solo dio el mensaje de un día, por lo que se entiende que él no pudo haber recorrido todos los rincones de la ciudad. Y si la Biblia manifiesta esta diferencia es porque hay algo que descubrir. Nosotros llegamos a una idea que más adelante mencionaremos. Hay dos, hay dos cosas que decir. La primera es resaltar la personalidad de Jonás, que aunque mostró arrepentimiento y enalteció a Dios por sobre todo declarando que es el Señor de la resurrección, ahí en el vientre del gran pez, ya en Nínive vuelve a mostrar ese ser desganado, derrotado y con la filosofía del mínimo esfuerzo. Seguro que más de uno de nosotros nos identificaremos con él. Es interesante también notar que aunque Jonás sea una persona así, la obra de Dios no flaquea ni se desvanece. Dios concluye su obra y no necesita de nadie más que de su propia palabra, misma que fue tan impactante que rápidamente se segregó por todo Nínive hasta llegar a su rey. Precisamente ese es el segundo punto importante que queremos resaltar: la efectividad del mensaje, el control de Dios de la situación y el pecado de Nínive, todo en un solo hecho, el cual fue mandar a Jonás a anunciar la destrucción de su ciudad. Nosotros creemos que en este evento se manifiesta toda esta convergencia anteriormente dicha. La efectividad del mensaje de Dios no radica en los grandes atributos de Jonás para predicar, ni por su retórica implacable o alguna cualidad especial. De hecho, Jonás nos parece un tipo muy normal como muchos otros. La efectividad del mensaje no proviene de Jonás, sino de la franqueza de la palabra de Dios, tal cual rebanó a cada ser de Nínive y lo convirtió a su arrepentimiento. Dice la Biblia: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Aquí vemos la segunda parte de la historia. Tras el anunciamiento del mensaje de Dios de la boca de Jonás, una ciudad entera se vuelve a Dios arrepintiéndose de todo lo malo. Queremos destacar antes que nada el hecho primero que se menciona, y es que los ninivitas creyeron a Dios. No dice creyeron a Jonás, sino a Dios, mostrando que el autor principal de este acto benevolente es Dios mismo. Luego se mencionan algunas acciones concretas que hicieron los pobladores externando su arrepentimiento. No caigamos en la mala interpretación de este pasaje de que cubrir una secuencia de estatutos, prohibiciones y estilo de vestimenta nos puede librar del juicio. No hay nada, no existe nada que podamos hacer que nos limpie de nuestro mal, pues la salvación no tiene un valor y no proviene de nosotros. Es una dádiva o un regalo de Dios. Seguir con un conjunto de normas al pie de la letra nos convertirá en esos fariseos que tanto repudió Jesús en el Nuevo Testamento. La ley nos salva, como dice la Biblia en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La fe en la salvación por parte de Dios es el elemento que nos conecta con el Creador para ser justificados de nuestra maldad. Pasada, presente y futura. Recordemos que Jesús significa Dios salva. Así que no hay diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La solución siempre ha sido la misma: creer en que Dios salva, creer en Jesús y su salvación. La fe es algo inmaterial e inconmensurable, pero no por eso no se va a notar tangiblemente.
Si nuestro cambio es real, se notará desde lejos, y no solo entre creyentes, sino para con todos. Leamos con atención el versículo 5 del capítulo 3. El primer acto de los ninivitas fue creer en sí que si seguían su mal camino Dios les destruiría, y gracias a este acto de fe, de esa certeza y convicción de lo que los esperaba, inmediatamente resolvieron cómo materializar esta fe, ayunando, orando, vistiéndose de cilicio, etc. Literal, dice la Biblia, cada uno se convirtió de su mal camino. Podemos ver que todas las medidas que tomaron los ninivitas fueron dirigidas al cuerpo, tales como esto, ayunar, flagelar el cuerpo, orar, pero ¿qué significan las expresiones vestirse o cubrirse de cilicio o sentarse sobre ceniza? Son expresiones que actualmente no se ocupan, pero veamos lo que quiere decir en el contexto. ¿Qué podemos deducir? Pues que vestirse de cilicio es colocarse una prenda, pues el relato dice que el rey de Nínive se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. También por el contexto del propio texto podemos entender que significa tiempos difíciles o flagelarse la carne con una prenda. Si investigamos un poco, nuestras conjeturas son acertadas. El cilicio es una prenda que deliberadamente inflige dolor o incomodidad a quien lo porta. Según esto, de piel de cabra o de camello, aunque en algunas imágenes observamos cinturones metálicos con puntas. Este tipo de prendas eran utilizadas como señal de pérdida, duelo, sufrimiento, arrepentimiento y una voluntad al cambio. Era una señal del cambio profundo que podemos vivir. Es negar nuestro orgullo, vanidad y soberbia. Es negar algo tan grande como el yo. Y es que lo hicieron todos los ninivitas, por eso digo que negaron el yo y su individualidad. Unánimemente actuaron de esta manera desvaneciendo su yo. No es que Dios haga juicios colectivos y colectivamente perdone. Para muestra lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, que aunque destruyó la ciudad, perdonó la vida de un puñado de personas. Quizá por eso es que este es un relato bíblico digno de contarse por generaciones. Toda una ciudad, con todos sus habitantes conducidos al arrepentimiento. Impresionante. Algo que suena tan improbable que si llegase a ocurrir no nos quedaría de otra más que aceptar que Dios es el que está detrás de todo esto. Sin duda, Dios es Dios de la improbabilidad. El silicio y la ceniza no son más que la expresión visible y tangible del profundo cambio que produce el arrepentimiento sincero. Si este no hubiera sido el escenario de Nínive, ¿cómo Dios habría perdonado a todos sus ciudadanos de la muerte? Hubo un cambio profundo, dice aquí más adelante, y la noticia llegó hasta el rey de Nínive. Eso quiere decir que Jonás no se lo dijo directamente al rey, sino que al interior de la ciudad se esparció el mensaje de salvación de Dios a través de una cadena de creyentes. Además, Jonás solo predicó durante un día, siendo que la ciudad tenía el tamaño de 3 días. Definitivamente Jonás no le dijo a todos los ninivitas, probablemente ni siquiera a la mitad de la ciudad. Matemáticamente hablando, si la ciudad mide 3 días y él predicó durante un día, le habrá dicho a lo más a un tercio de la población. En nuestra opinión, el punto más débil de los ninivitas fue su individualismo y egolatría, por eso su salvación solamente ocurriría tras la negación de este gran pecado. Tuvieron que negar su egoísmo y decirles a todos sus vecinos que serían destruidos si no se arrepentían. De esta manera, con el simple hecho de predicar, ya estaban negándose a sí mismos. Este relato es impresionante porque, aunque hay muchas situaciones adversas, Dios vence. Curiosamente, este tipo de trabajo o de método es el que ocupa Jesús en su comunidad, cuando de un puñado de 12 personas las aísla de todos los demás para hablar y vivir con ellos y que realmente crean que Él es Hijo de Dios y es el Salvador esperado. De ahí se propagó a todos los rincones del mundo. Este mismo tipo de trabajo lo hizo con la misma comunidad judía, aislando este pequeño poblado que no tenía ninguna cualidad. Si hubiera escogido a alguien con realmente cualidades, habría elegido, por ejemplo, el pueblo a los griegos o a los romanos, que eran súper poderosos y súper talentosos, pero no, eligió a una comunidad por quien nadie daba nada. Por eso se muestra así que la fuerza no radica en el hombre, sino en Dios mismo. Miremos detenidamente. Primero tenemos una ciudad egoísta a la que Dios les mandó un profeta también egoísta. Así Dios ejerce justicia, dándoles lo que se merecen,
al mismo tiempo que abre el camino de la salvación. Así es, Nínive tuvo al héroe que se mereció, Jonás. Cuando Jonás negó su egoísmo, una parte de Nínive le escuchó y creyó. Pero cuando este grupo al que le predicó Jonás creyó, todo Nínive fue salvo. Cuando dijimos que la Biblia menciona algún detalle es porque hay un secreto que descubrir, y es este. Una ciudad de 3 días de camino fue convertida de su mal camino tan solo en un día. Es decir, un profeta egoísta dio el mensaje de Dios camino de un día solamente, de modo tal que la única forma para que todos fueran salvos consistió en que cada ciudadano no solo recibiera el mensaje, sino que lo transmitiera a sus vecinos. Este mensaje no solo atravesó la barrera entre naciones, sino entre estatus sociales, desde el peregrino Jonás hasta el rey. Con este acto comenzó el arrepentimiento de Nínive. Creyeron, difundieron el mensaje y después ayunaron y se vistieron de silicio. El futuro desastroso de Nínive iba a ser visible, de la misma manera todas las medidas que tomaron fueron hechos concretos. Destacamos este punto pues, aunque es un relato espiritual y tiene como parteaguas la fe que es invisible, todo el argumento descansa en acciones que son visibles. Todo se nota, todo se puede ver, aún para personas que no son creyentes. Así, aunque nuestra fe sea abstracta y viva en nuestro interior, debe expresarse, evidente y ser observable. Si no, ¿cómo sabremos que nuestra fe es real? Creemos que Dios anuncia juicios colectivos, pero que juzga individualmente. Esto significa que cada ninivita fue observado por Dios y aprobado. Es por eso que esta historia es grandiosa, pues toda una ciudad creyó a Jehová y se arrepintió. Suena imposible, y creemos que por eso está narrada en la Biblia, ya que donde existe algo improbable, para Dios no es así. Por esa razón creemos que no podría haber sido de otro el desenlace. O todo Nínive era salvo, o todo era destruido. ¿Cómo habrían demostrado que ya no querían ser egoístas e individualistas? El texto narra que todo Nínive ayunó y se vistió de silicio. En pocas palabras, todo o nada.